Hay palabras que no son solo descripciones, son más bien herramientas. Y durante la conquista de América, pocas palabras fueron una herramienta tan poderosa y tan destructiva como idolatría. Es que, a ver, no era solo una acusación, era una justificación. Era, digamos, el lente a través del cual todo un sistema de creencias sería juzgado, condenado y, por supuesto, atacado. Bueno, en este análisis vamos a recorrer el camino de este concepto para entender bien cómo se fue construyendo. Primero, vamos a Europa a ver de dónde salió la idea. Después, cómo se aplicó, casi a la fuerza, sobre las realidades andinas. Luego, cómo se transformó en una política de Estado, qué hicieron las sociedades indígenas para responder a esto, y al final, qué nos queda de toda esta historia. Muy bien, empecemos por el principio. Para entender lo que pasó en América, primero tenemos que ver las ideas que los españoles ya traían en la cabeza. El concepto de idolatría no se inventó en el Nuevo Mundo, para nada. Ya tenía una historia muy larga y muy pesada en Europa. La idea central es esta. Para la teología cristiana, la idolatría es adorar la creación en vez del Creador. O sea, un desvío total, el error fundamental que ponía en duda la base misma de su fe. Y esta frase de Tertuliano, un autor cristiano de los primeros siglos, lo deja clarísimo. No estamos hablando de un pecadillo o de una falta menor. Se consideraba literalmente el crimen más grande de la humanidad, una ofensa directa contra Dios. Imagínense el peso de esa acusación. Entonces, aquí está el punto clave. Los españoles ya llegaban a América con una cajita mental, una categoría lista para usar. Cualquier práctica espiritual que no entendieran, cualquier ritual que les pareciera extraño, ¡pum!, encajaba perfecto en el molde de la idolatría. Y por supuesto, esta idolatría siempre estaba ligada a la obra del demonio. Ahora pasemos a ver cómo esta idea, que se forjó en Europa, se proyectó sobre las realidades religiosas andinas que eran súper complejas. Y ojo, no fue una simple traducción, fue una reconfiguración total de un universo espiritual. Lo que vemos aquí es increíblemente revelador. Es el momento de la traducción forzada. Los cronistas españoles usaban sus propias palabras para describir lo que veían. Entonces, las huacas, que podían ser montañas, ríos, ancestros, algo mucho más amplio, se redujeron a dioses o ídolos. A los especialistas rituales, pues los llamaron hechiceros. Y el supay, que era una entidad espiritual andina bien compleja, se equiparó, sin más, con el demonio cristiano. Y aquí hay una paradoja fascinante. Los propios españoles, como este cronista López de Gómara, se daban cuenta de la profunda devoción de los pueblos nativos. Veían que eran religiosísimos, pero no podían entender esa religiosidad más que como una versión torcida, una versión demoníaca de la fe verdadera. Y esto se aplicó a todo, a las prácticas más vitales y cotidianas. La veneración a las aramamas, esas figuras de maíz que aseguraban la cosecha, las ofrendas a las conopas que protegían el hogar, hasta los rituales para que el agua fluyera en los canales de riego. Todo, absolutamente todo, fue metido en la misma bolsa condenatoria, idolatría. Bien, ahora vamos a ver el paso siguiente. Cómo esta idea dejó de ser solo una forma de interpretar el mundo para convertirse en la base de una política colonial oficial, organizada y sobre todo violenta, la extirpación de idolatrías. El siglo XVII marca un antes y un después. En lugares como Huarochirí y Cajatambo, en los Andes, la lucha contra la idolatría se volvió una campaña sistemática. Ya no eran solo misioneros por su cuenta. Ahora una política institucionalizada, dirigida desde el poder virreinal. Como bien explica la historiadora Iris Gareis, estas campañas no eran un simple ataque a las creencias, no. La religión andina estaba tan conectada a la estructura social, a la vida comunitaria, que atacar una cosa era amenazar la existencia misma de la comunidad. Y los objetivos eran súper específicos. Se buscaba destruir las huacas, quemar las conopas y algo muy importante, los malquis, las momias de los antepasados, que eran el vínculo con el pasado y con la tierra. Y por supuesto, se perseguía y castigaba a los especialistas rituales, a quienes consideraban los principales enemigos de la conversión. Así que, al final, esta política tenía dos caras que no se podían separar. Por un lado, sí, una motivación religiosa, desde su punto de vista, para salvar almas. Pero por el otro, y esto es crucial, era una tremenda herramienta de control político. Atacar la religión indígena era golpear el corazón de su organización y su identidad, lo que obviamente facilitaba la dominación colonial. Pero claro, la historia nunca es de un solo lado. No termina con la opresión.
Es fundamental entender la respuesta de las sociedades andinas, porque, lejos de ser víctimas pasivas, desarrollaron estrategias súper complejas de resistencia y supervivencia cultural. Entonces la pregunta es esa, ¿no? Ante un ataque tan directo y sistemático a su identidad, ¿qué hicieron los pueblos andinos? ¿Cómo le hicieron frente a la extirpación? Bueno, lo que pasó fue un proceso mucho más dinámico que una simple eliminación. Muchas prácticas siguieron haciéndose, pero en secreto, lejos de la vista de los españoles. Otras, increíblemente, se fusionaron con el catolicismo, creando formas de fe totalmente nuevas, donde un santo católico podía estar ocultando una antigua deidad andina. Y estos ejemplos lo ilustran perfecto. Prácticas como azotar a los perros durante un eclipse de luna para revivirla, algo llamado Quillamuañún, siguieron vivas. También rituales más pequeños, del día a día, como soplar contra la niebla o quemar sal para que parara de llover. Eran pequeños actos de resistencia que mantenían viva toda una forma de ver el mundo. Y para terminar, vamos a ver qué pasó con este concepto, cómo fue cambiando con el tiempo y cuál es su impacto real a largo plazo. Esta línea de tiempo nos resume muy bien la trayectoria. Siglo XVI. La idolatría sirve para justificar la conquista militar. Siglo XVII. Se convierte en una política de Estado. Y ya para el siglo XVIII, el concepto empieza a perder fuerza, sobre todo en los círculos intelectuales, y aparece una nueva idea, el fetichismo. Ya no se veía como algo demoníaco, sino como una etapa primitiva del ser humano. Al final del día, la idolatría fue una categoría súper útil para el poder colonial. Era lo suficientemente flexible como para justificarlo todo. La guerra, la conversión a la fuerza, el sometimiento. Se adaptaba a lo que se necesitara en cada momento. Y en el fondo, la lucha contra los ídolos era mucho más que una discusión de teología. Era una batalla por el control de lo que se ve, de los símbolos. Se trataba de destruir las imágenes del otro para imponer un orden visual completamente nuevo. Un universo de símbolos e imágenes 100% europeo y cristiano. Y todo esto nos deja con una reflexión final, ¿no? La historia de la idolatría nos enseña cómo una palabra, un concepto, puede ser un lente que distorsiona la realidad para justificar el poder. Y nos obliga a preguntarnos, ¿qué lentes culturales, moldeados por nuestra época, estamos usando nosotros hoy para interpretar a los demás, muchas veces sin ni siquiera darnos cuenta?